Buenos días, mi nombre es Manuel Figueroa Viches, mi matrícula 109-4237 y en esta ocasión les estaré hablando acerca de tres ejercicios de la Física Mecánica 2. Yo soy perteneciente a esta materia con el amable profesor Vladimir. Eh, y estos tres ejercicios forman parte de lo que es el libro de Física para Ingeniería de Stewart, la séptima edición, los capítulos 12, 15 y 16 respectivamente. Voy a comenzar con un ejercicio del capítulo 12, que es el número 10, que dice textualmente: la figura P12.10 muestra un martillo de oreja que se usa. Vamos a primero levantar, levantar la cámara. Dice que se usa para quitar un clavo de una tabla horizontal. Como podemos ver aquí, la figura ya que en la ilustración ya tenemos la representación de lo que nos están diciendo. Luego nos dice, se ejerce una fuerza de 150 newtons horizontalmente, como se muestra. Como podemos ver aquí, hay una flecha azul que nos ejemplifica la fuerza que se realiza horizontalmente hacia la derecha, que es la fuerza que ejerce la persona que está sosteniendo el martillo para levantar el clavo. Entonces, nos dice que tenemos que encontrar a partir de esto la misma fuerza que acabamos de decir que ejerce el martillo sobre el clavo para levantarlo. Y, en un segundo lugar, lo que es la fuerza que ejerce la superficie sobre el punto de contacto con la cabeza del martillo. Entonces, para esto es importante una aclaración que nos hacen al final. Suponga que la fuerza que ejerce el martillo sobre el clavo es paralela al clavo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nuestro diagrama de cuerpo libre, que ya lo tenemos realizado por aquí. Vamos a dejar de compartir esta pantalla para compartir el diagrama de cuerpo libre, que está aquí. Ok, aquí podemos ver el diagrama de cuerpo libre. Donde tenemos el punto 0 es donde está la cabeza del martillo de oreja, o es la superficie del punto de contacto, que en este ejercicio es el único punto de contacto. Y aquí es donde vamos a realizar el torque. Como podemos ver, vamos a bajar la cámara aquí. Aquí está la fuerza de 150 newtons, que ya nos decía que es la que ejerce el martillo, que ejerce la persona para levantar el martillo, pero sabemos que es la que ejerce sobre el clavo todavía. Entonces, aquí vemos que, como bien decía, suponga que la fuerza que ejerce la persona está paralela sobre la que ejerce sobre el clavo. Entonces, aquí podemos ver que literalmente está paralela, como la podemos ver aquí, y tiene una distancia de 30 centímetros, como nos decía en la ilustración. Entonces, luego también nos mostraba otro dato, que es la distancia que hay entre la superficie de contacto, que tenemos marcada como 0 aquí, y el clavo mismo, que es este que tenemos aquí, que es de 5 centímetros. Entonces, por último tenemos el ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, o sea, a la superficie, o sea, a la tabla de madera donde está el clavo, y él se encuentra con respecto a esa horizontalidad a un ángulo de 30 grados. Entonces, ya con nuestro diagrama de cuerpo libre podemos comenzar a operar con nuestro ejercicio. Entonces, vamos a dejar de compartir esta para compartir nuestra pizarra. Lo primero que tenemos que hacer es recopilar nuestros datos que nos están diciendo. Entonces, si nos vamos aquí a la pizarra, ya los tengo aquí puestos. Primero, tenemos 150 newtons de la fuerza que ejerce la persona sobre el martillo. O sea, eso es lo que va a hacer para levantar el clavo. Pero no sabemos la fuerza que ejerce el mismo martillo sobre el clavo. Entonces, luego decimos que tenemos 30 centímetros, que es la distancia entre la fuerza que ejerce la cabeza del martillo de la persona sobre el punto de contacto. O sea, es la distancia desde el brazo que sostiene el martillo o la fuerza que se está ejerciendo horizontalmente hacia la derecha y la cabeza del martillo o el punto de contacto. Entonces, luego también tenemos los 5 centímetros que hay entre el clavo, la superficie de contacto, o sea, o el punto de contacto, que es la cabeza del martillo. Y por último, como también decíamos en el diagrama de cuerpo libre, los 30 grados que se encuentra con respecto al horizontal el clavo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, luego de identificar nuestros datos, es comenzar con el primer inciso, A, determinar la fuerza que ejerce el martillo sobre el clavo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es nuestro torque, tenemos que igualarlo a 0, como bien lo tenemos aquí. Pero para eso tenemos que recordar la fórmula del momento de fuerza, que es fuerza
por distancia por el seno del ángulo. Entonces, ya que tenemos esto, podemos comenzar a operar lo que es el torque. Si volvemos a nuestro diagrama de cuerpo libre, que lo estoy mostrando mucho, pero es que es necesario. Si ejecutamos el torque en este punto cero, que es donde está el punto de contacto, podemos ver en primer lugar la fuerza de 150 newtons si la ponemos a girar, va a girar en sentido horario. Por lo tanto, esta fuerza va a ser negativa, menos 150 newtons. Entonces, luego pasamos a ver lo que es la fuerza de contacto. No es esta fuerza Y, pero está aquí ejemplificada. No le puse la fuerza de contacto, está por aquí. Pero si la ponemos a girar, esta va a girar en sentido antihorario. Por lo tanto, esta va a ser positiva. Entonces, al momento de plasmar matemáticamente estos datos, vamos a dejar compartir y compartir la pizarra, podemos ver que vamos a tener que el torque, o sea, la sumatoria del torque va a ser igual a menos 150 newtons por la distancia, que sabemos que es de 30 centímetros, como bien lo habíamos dicho, con respecto con esta fuerza, y como la fuerza iba a ser paralela a donde se encuentra la superficie de contacto, entonces forma un ángulo de 90 grados, como lo podemos ver en lo que es el diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, va a ser seno de 90 grados. Como bien sabemos, el seno de 90 grados es igual a 1, por lo que podría ser lo mismo poner seno de 90 grados como no poner nada, porque nos va a seguir dando lo mismo. Entonces, esto lo vamos a sumar. Vamos a extender un poquito esto. Esto lo vamos a sumar más la fuerza de contacto, que es la que desconocemos. Fuerza de contacto por la distancia que ya sabemos que tiene, que es... no, disculpen, vamos a determinar la fuerza de Y. Sí, la fuerza de Y. Disculpen. Ahora vamos a determinar la fuerza de Y para luego determinar la fuerza de contacto. Entonces, la fuerza de contacto por los 5 centímetros, que es la que tenemos aquí, la fuerza de Y, disculpen, por los 5 centímetros que tenemos aquí, esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, podemos comenzar diciendo que la fuerza de Y por los 5 centímetros que tiene de distancia va a ser igual a 150 newtons por los 30 centímetros que ya tenemos. Entonces, al momento de realizar esa operación, tratamos de dejar despejado f de y. Entonces, fy va a ser igual a 150 newtons por 30 centímetros por, o sea, dividido, disculpen, entre 5 centímetros. 5 centímetros. Por lo tanto, tenemos en particular 150 por 30, que nos da 4.500. Entre 5 nos da 900. Entonces, tenemos que la fuerza que ejerce en Y es de 900 newtons. Por lo tanto, partiendo de aquí, ya podemos determinar la fuerza de contacto que ejerce el martillo sobre el clavo, sabiendo que es una fuerza de forma vertical. Entonces, por lo tanto, tenemos que aplicar lo que es, ahora tenemos que aplicar una división, que es la que vamos a ejemplificar aquí. Vamos a subir esto para poder hacerlo. Ponerlo por aquí. Entonces, para determinar esto, ahora recapitulando de manera más segura, para realizar esto, lo que necesitamos es aplicar lo que es el coseno del ángulo que tenemos. ¿Y cuál es el ángulo que tenemos en el clavo? Son los 30 grados. Entonces, si aplicamos lo que es el coseno de 30 grados, sabiendo que el coseno es adyacente sobre hipotenusa, tenemos que la adyacente va a ser f de y y la hipotenusa va a ser la fuerza de contacto, o sea, entre el martillo y el clavo, que es lo que estamos buscando. Por lo tanto, tenemos que el coseno
de 30 va a ser igual a la fuerza en Y dividido entre la fuerza de contacto. Pero ya tenemos coseno de 30, ya tenemos F de Y. Lo que necesitamos es la fuerza de contacto. Por lo tanto, despejamos esa fórmula y nos queda F, la fuerza de contacto va a ser igual a Fy dividido entre el coseno de 30. Entonces, esto va a ser igual, disculpen, a F de Y, que es 900 newton, dividido entre el coseno de 30. Por lo tanto, la fuerza de contacto entre la fuerza que se ejerce y el clavo, o sea, entre la fuerza que se ejerce y el clavo, es el resultado de esta división, que si dividimos 900 entre el coseno de 30, nos va a dar en total 1039.23 newtons, que es la fuerza de contacto que tenemos entre el martillo y el clavo. Si esta es la fuerza que ejerce el martillo sobre el clavo, ya podemos comenzar a calcular lo que es el inciso B. Pero tenemos que dejar algo bien claro. O sea, no es solamente fuerza de contacto, sino la fuerza que ejerce el mismo martillo sobre el clavo. Entonces, vamos a borrar estos datos que tenemos aquí, porque es en este espacio. Vamos a ponerlo por aquí, esta tablita. Y vamos a calcular el inciso B por aquí arriba. Entonces, tenemos B, que B nos dice que ahora tenemos que calcular la fuerza que ejerce la superficie sobre el punto de contacto en la cabeza del martillo. Entonces, aquí volvemos a recalcar y a pensar que supongamos que la fuerza que ejerce el martillo sobre el clavo es paralela al clavo. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar en que si es paralela al clavo y sabemos que la fuerza que ejerce el martillo sobre el clavo es F de C y tenemos también la fuerza en Y, por lo tanto, la fuerza que ejerce la superficie del punto de contacto con la cabeza del martillo, si es paralela, es la misma fuerza en Y. Por lo tanto, tenemos la relación Fy igual a Fc. Entonces, la fuerza de superficie de contacto, vamos a ponerla así. Por lo tanto, si Fy son 900 newtons, la fuerza de superficie de contacto va a ser igual a 900 newtons de manera igual. Entonces, estas serían las respuestas de nuestros ejercicios, de nuestro primer ejercicio, tanto en el inciso A como en el inciso B. Entonces, podemos proseguir con el siguiente ejercicio.